Miqueas 5:2. Si gusta, así como está, pues leemos la palabra. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. De hecho, aquí está hablando del Señor Jesús. Uno de los versículos del Antiguo Testamento que habla de la eternidad de Cristo es este. Fíjese que dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Podemos entender eso? Desde el principio, desde los días o de los días de la eternidad. ¿Cuándo es la eternidad para atrás? ¿Y cuándo es la eternidad hacia adelante? O sea, no tiene fin. Eterno es que no tiene fin, ni el caso, ni principio, ni fin. Eso es eterno. Hoy vamos a hablar un tema que lo hemos titulado ¿qué es la familia? Quiero que cierre sus ojos. Padre, gracias te damos. Oramos, Señor, para que en esta noche tu palabra pueda hablar a cada uno de nosotros. Necesitamos siempre el consejo. Bendice las familias acá presentes, por los que nos ven también a través de redes sociales. Así que te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús, que este mensaje sea de bendición. Damos las gracias. Amén y amén. Algunas personas que nos ven a través de las redes sociales, más que todo Facebook, hemos tenido fallas. No sé, quizás por las lluvias ha estado afectando, ha habido cortes en la transmisión, entonces se ha ido al internet y por eso ha sido que no es por otra cosa. Y aquí pues los responsables los declaro, ¿verdad? Porque esos son los que nos dan una propaganda, pero es mala también, ¿verdad? Porque están fallando en este sentido. Pero bien, haciendo esa aclaración, por supuesto, porque hay mensajes que solo los iniciamos y ya no siguen. Esto ha pasado así reciente, pues la semana pasada, creo que miércoles y viernes. Pero esperamos que esta noche, como no va a llover, no vaya a afectar. Bueno, entonces el título del sermón es ¿qué es la familia? ¿Qué es la familia? Le pregunto a usted, ¿qué es la familia? ¿Qué es la familia? La familia, amados, es la base de la sociedad, como se le conoce. Y es tan importante la familia que, como vemos en el versículo que acabamos de leer, que el mismo Señor Jesús fue enviado a una familia. Entonces, el Mesías que Dios prometió lo envió a una familia. De hecho, a una pareja. A una pareja, ¿verdad? Así que Jesús mismo se crió en una familia, se crió en un hogar. Lastimosamente, amados, poco a poco hemos ido olvidando lo que significa ser familia. Parece que vivimos juntos, pero cada uno es indiferente. Cada quien vive como en su mundo. Me recuerdo que antes, bueno, como yo me crié en el campo, por lo menos hasta por los 15 años, algo así. En la familia sí éramos más, nos llevábamos, ¿verdad? Es decir, yo tenía muchos primos y primas, y de hecho tengo todavía, ¿verdad? Pero un montón de primos y primas. Y nos íbamos a la casa de mi abuelo. Casi siempre íbamos ahí. Mi abuela siempre nos daba, cualquiera que llegaba, le decía, ¿no querés un cafecito? Siempre le daba un café. No importa si uno era cipote, siempre nos daba. Siempre nos daba café mi abuela. Pero nos reuníamos ahí, era un montón. Mi abuela tenía un montón de nietos. Y esos nietos, por supuesto, eran primos míos. Sí. Entonces la familia antes era como más así, ¿verdad? Los hijos con los nietos. Claro, había una mayor convivencia como familia. Entonces, pero las cosas han ido cambiando.
Y nos preguntamos cada uno de nosotros qué significa entonces ser familia. Y tendríamos, amados, respuestas muy variadas. Algunos pueden decir, ser familia es vivir juntos. O ser familia es tener el mismo apellido. Ser familia es tener la misma sangre. Ser familia son las personas que nos aman, etc. Es decir que las respuestas pueden ser muchas. Si a usted le pregunta a alguien qué es ser familia. Ahora, ¿qué es familia en verdad? Se designa, dice, como familia al grupo de personas que poseen un grado de parentesco y conviven como tal. La palabra familia se deriva del latín famulus, que significa sirviente o esclavo, en virtud de que antiguamente la expresión familia incluía los parientes y sirvientes de la casa del amo. Familia, según la psicología, el término familia se refiere a la unidad social constituida por el padre, la madre y los hijos. Por otra parte, en el derecho, la familia es un grupo de personas que están relacionadas por el grado de parentesco. El ordenamiento jurídico se estipula los 3 tipos de parentesco. Número 1, consanguinidad. Es decir, personas que descienden del mismo progenitor. Número 2, afinidad entre el cónyuge y los consanguíneos del cónyuge. Y número 3, civil, aquí tiene que ver con adopción. Así que esto define como familia. Entonces, en el caso, ¿qué es lo que debe prevalecer en la familia? En la familia debe prevalecer la armonía, la confianza, la seguridad, el respeto, afectos, protección y el apoyo necesario ante la resolución de problemas. Es decir, que todos necesitamos la familia, todos. Y cuando hablo de familia, claro, primeramente los que habitan en la casa, pero luego se extiende a tal vez hijos casados, hermanos, hermanas, y ahí se va extendiendo. Entonces, pero los de casa son los primeros. Entonces, en el caso de existir hijos, es la responsabilidad de la familia de proveer la educación y el comportamiento ante el medio social. Asimismo, de educarlos bajo los valores morales y sociales esenciales para el proceso de socialización del niño. O sea que cuando hay un hijo, hay una gran responsabilidad. Y en el caso, por supuesto, no solo de la mamá, de hecho el primer responsable debe ser el papá. Es el primer responsable, pero luego viene la mamá. Pero en muchos de los casos, el padre no responde por el hijo y es la mamá que tiene que ver cómo hace con ese hijo. Entonces, eso es la definición de familia. Pero el problema, amado, es que lo que se ha perdido quizás es el concepto, no es el concepto de familia, sino el comportarse como familia. Es decir, estamos olvidando lo que significa ser familia. En otras palabras, debemos comportarnos como familia. Hoy en día las personas esperan ayuda, apoyo, amor, comprensión de personas ajenas que de su propia familia. Y eso sí es un problema. Es decir, que hay personas que mejor confían en otras personas de afuera y no en su propia familia. Eso sí es tremendo. Hay un texto que quizás usted lo ha leído más de alguna vez, Proverbios 27:10. Mire lo que dice ahí. No dejes a tu amigo ni el amigo de tu padre. No vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Ahora, aunque esto no debería ser así, en el caso porque en los momentos de aflicción, donde uno debe de acudir a la familia.
Hay casos donde las personas, la familia no responde. Gracias a Dios en mi familia, hablando pues, por lo menos de hermanos, mis hermanos en momentos difíciles siempre han estado. Momentos de necesidad siempre estuvieron, siempre han estado ahí. Gracias a Dios por ello. Pero hay personas que no cuentan con la familia. Yo les he contado que cuando una vez que me enfermé, que por poco me muero, porque si me quedo esperanzado al Seguro Social, que ahí fue donde me iban a matar, me hubiera muerto. Pero mis hermanos estuvieron para pagar un hospital privado. Entonces, mis hermanos gastaron pues 12,000 colones cuando eran colones. Y era un buen dinero. Entonces, de hecho, en un hospital que ya no existe, Hospital Baldwin, algunos se han de acordar, estaba arriba del Hospital Rosales estaba. Ahí estuve internado 4 días, con suero, con vitaminas, con antibióticos. Entonces, porque era fiebre tifoidea que no me la descubrieron a tiempo en el seguro. Y luego me iba a mandar a trabajar, pero yo estaba muriéndome, entonces porque volví a recaer, entonces porque no me habían dado el tratamiento correcto, es lo que me dijo el médico. O las medicinas me dijo estaban vencidas, o el medicamento que te dieron no era el indicado. Entonces, gracias a Dios, ahí estuvieron. Cuando teníamos una deuda de la casa, cuando vivíamos en la primera casa que tuvimos, debíamos más de $5,000 al fondo. Y un hermano le dijo al otro, mira, ¿por qué no le ayudamos a mi hermano a que pague la casa? Ellos nos pagaron la casa. Entonces, gracias a Dios, yo doy gracias a Dios por mi familia, mis hermanos. Pero hay personas que no pueden contar con familias. Yo conozco personas que si tienen hermanos, hermanas, como que no tengan nada. Entonces, eso sí es lamentable. Porque ha de saberse que en la familia se debe de apoyar, por lo menos cuando hay necesidad. ¿Ve? Entonces, así que amados, ser familia significa fomentar la unidad. Mire lo que dice Eclesiastés 4 del 9 al 12, versículos conocidos. Mire lo que dice acá. Mejor son 2 que 1, porque tiene mejor paga en su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Así que, amados, vea usted que la importancia entonces acá de la unidad en la familia. Así que siempre vamos a necesitar de la familia. Y primeramente, como digo, los que habitan en la casa, pero luego, como la familia se extiende, y ahí pues donde uno siempre va a necesitar de los hermanos, siempre va a necesitar el apoyo. Uno no es llanero solitario, siempre necesitamos tener la armonía. Entonces muchos de nosotros cometemos el error de derribar los puentes que después necesitamos volver a cruzar. Por eso hay gente que le echa tierra al resto de la familia porque piensa que nunca van a necesitar. Y amados, no, tenemos que entender que todos necesitamos el apoyo y la ayuda de los demás, todos. Entonces, si queremos ser familia, tenemos que buscarnos, tenemos que llamarnos, tenemos que derribar los muros y construir puentes de amor. Aunque hay personas que son bien difíciles, no sé por qué. Claro, es por el ambiente a veces, cómo se criaron o cómo criaron los padres a los hijos. Y eso sí es grave. Ahora, ser familia también significa apoyarnos en los momentos difíciles. Mire lo que dice el primer libro de Samuel 22:1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam.
Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Entonces note, eso es bueno, en los momentos difíciles, la familia deben de unirse, debe apoyar. Cuando la familia de David oyó que David estaba en problemas, porque David venía huyendo de Saúl, se fue al desierto y fue a meterse en esa cueva. Y cuando dice cueva es porque allí, amados, no era una cuevita, era una cueva donde podía entrar mucha gente. Entonces David se fue ahí a esa cueva, y cuando sus hermanos se dieron cuenta, y la familia, dice la casa, o sea, toda la familia, se dieron cuenta que ahí estaba, fueron a buscar a David. Hicieron como quien dice: mira, aquí estamos contigo. Eso es lo bueno. En los momentos difíciles que la familia puede sentir ese apoyo, decir: mira, aquí estamos para apoyarte. Entonces, ahí vemos, amados, la importancia entonces de fomentar la unidad en los momentos difíciles. Entonces, fíjense bien, a todos quizás nos gustan las graduaciones, las bodas, los cumpleaños de nuestros familiares. Pero, amados, pero poco nos gusta ir a los hospitales, a las cárceles, a las casas de nuestros familiares cuando están pasando momentos de escasez y dolor. Y ahí es cuando hay más necesidad. Entonces, no hay cosa, amado, más lindo sentirse apoyado por su propia familia, y no hay cosa más dura el sentirse abandonado por la propia familia. Eso sí es duro. ¿Sabía usted que amado, a Job, la familia lo abandonó en los momentos más difíciles? Usted puede ver, porque sus hijos no estaban, por supuesto, habían muerto. Su esposa, según puede ver, le echó tierra, y el resto de sus hermanos y hermanas desaparecieron. Entonces él se las tuvo que aguantar solo con la ayuda del Señor. Entonces bien tremendo estas cosas que pasan, y suelen pasar en los momentos de mayor necesidad, es cuando suelen pasar. Así que, pero ahí es donde se demuestra, ¿verdad?, el apoyo que la familia necesita. Ser familia significa también mantener contacto a pesar de la distancia. Amados, en épocas anteriores mantener en contacto con personas lejanas era bien difícil. Todos se han de acordar acá, ¿verdad?, que para comunicarse uno con una persona de allá que estaba en Estados Unidos, yo me acuerdo, amados, que como mi esposa, la familia la tiene en México, bueno, sus hermanos y su madre, pues que pues allá vivió en México muchos años. Yo no sé, pero que salía caro el minuto para hablar a México, carísimo. No sé qué tenían, pero había que pensar, pues llamar a México, porque era muy caro, muy caro. Sin embargo, de vez en cuando allá tenía que llamar. A llamar a Estados Unidos salía más económico. Más de alguna vez fui a Antel para comunicarme con un familiar de Estados Unidos. No sé, alguien fue a Antel alguna vez. Entonces, todos los que fueron a Antel es que estamos algo viejitos, ¿verdad? Entonces, imagínese usted, ¿verdad? Era difícil, era bastante difícil. Y cuando uno mandaba, por ejemplo, me acuerdo que a mi suegra le mandamos a veces fotos, y algunas veces le llegaban y otros no, porque algunos pensaban que quizás que era dinero que iba ahí, como sentían gruesecito el sobre, ¿verdad? Entonces, me refiero más que todo para México costaba. Así que para que alguien viera una foto, pues debe ser un proceso. Imagine cuán difícil era antes comunicarse uno. Y mi hijo mencionaba la vez anterior acá de cómo para diciembre pues teníamos que hacer o comprar tarjetas, rotularlas y mandarlas a mis hermanos o a otros familiares allá. Y pues costaba, tenía que ir con tiempo para que le llegara más o menos. Pero imagínense que cómo las cosas han cambiado. Amados,
Hoy con esos avances tecnológicos, imagínense. Usted puede estar haciendo algo en vivo y ya lo está viendo el otro fulano allá, ¿verdad? Yo tengo un sobrino que trabaja allá en un restaurante de Estados Unidos y le está cocinando y ahí sale, ¿verdad? En vivo lo está poniendo. Imagine usted lo está viendo, ¿verdad? Que lo está haciendo en el momento. Y la persona puede estar allá en Europa y estar viendo lo que usted hace si lo transmite algo en vivo. Imagínense cómo las cosas pues han cambiado, han mejorado. Pero es que a veces como que en sí el núcleo familiar, por esa tecnología como que nos ha hecho más distantes. Estoy hablando del hogar. Porque, no sé, ¿verdad? Pero, ¿por qué es que los hijos les gusta estar encerrados en los cuartos? Bueno, yo sé que quizás a usted no le pasa eso, ¿verdad? Que ahí pasan con ustedes sentados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Por la tecnología. O sea que la tecnología como que nos une, es decir, a las personas que están lejos y podemos comunicarnos en el mismo momento, pero como que a los de casa nos desune. ¿Por qué? Porque cada quien en su teléfono, y algunos teléfonos más inteligentes que otros. Y entonces, pero cada quien allí, cada quien. Entonces podemos como estar más conectados con otros y desconectados con los mismos que vivimos en la casa. Y eso sí, es tremendo porque antes, amados, como no existía eso, ni modo, los hipotas tenían que estar ahí en la sala, porque ¿qué iban a estar haciendo en el cuarto? Dígame usted, ¿qué iban a estar ahí? Y una de las cosas que un hermano que yo tengo en Estados Unidos, sabe que ellos no podían estar, bueno, ya están un poco grandes ya, pero ellos no podían estar en su cuarto con la puerta cerrada. Porque decían, si estaban con la puerta cerrada, algo malo están haciendo. Así que podían estar en el cuarto, pero con la puerta abierta. Y así respetaban. Yo creo que todavía hacen así. Entonces, pero imagínense cómo las cosas, ¿verdad? Han cambiado. Ser familia significa también integrar a los nuevos miembros. Porque, óigame, la familia comienza con dos. Luego ya hay un hijo, una hija. Luego vienen los demás que se van añadiendo. Entonces la familia se va haciendo grande. Mire lo que dice Éxodo 2:16 al 21. Éxodo 2:16 al 21. Y estando sentado junto al pozo, siendo hijas que tenía el sacerdote de Madián, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Qué rápido, ¿eh? Claro, Moisés demostró que era una persona buena y atenta, trabajadora, porque lo que vemos que defendió a las hijas de Reuel, dice acá. Y entonces, note, luego lo integraron a la familia. Entonces, así pasa, amados. Ser familia significa que vamos a aceptar e integrar a los esposos de nuestras hijas, a las esposas de nuestros hijos. Pues muchas veces, amados, no los aceptamos, y lo único que logramos
es la desunión en la familia. Entonces uno debe de aprender a aceptar a los miembros, a los nuevos miembros que se van agregando. Porque al final las nueras se convierten en hijas y los nueros en hijos, ¿verdad? Entonces, así toca, así toca. Entonces, igualmente, amados, tenemos que integrar, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, si ha habido un divorcio, pues, pues a veces, o sea, la familia se divide, a veces alguien tiene que aceptar a algún hijo, porque, no sé, se separaron y a veces llega a pasar esas cosas. Ahora, ser familia también significa llamar o limar las asperezas que pueden haber entre sus miembros. Dice el Salmo 133:1, mire, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Decía que ser familia significa limar las asperezas que pueden haber entre sus miembros. Es difícil, amados, que entre familias no hayan ciertas cosas, porque usted sabe, cada persona es diferente, y aún los mismos hijos son diferentes. Los mismos hijos son diferentes. Y a veces los hijos, es bien feo que no se lleven bien, amado. Eso sí es feo. Porque, a veces pueden haber hijos, o ya sean, si hayan dos, si hayan tres, que no se lleven bien. Hay otros que quieren tener un hermano, una hermana. Lastimosamente a veces viven en la misma casa, pero como que si no son familia. Eso sí es lamentable que esas cosas pasen, ¿ve? No hay armonía, amados, si hay rencores. No hay armonía si hay enojos y malos entendidos. Entonces, ser familia significa limar las asperezas que nos permiten que no haya armonía. No es posible, amados, ser familia y odiarse. No es posible ser familia y no dirigirse la palabra. Porque hay personas que pueden estar en la misma casa y no hablarse. Y no hablarse. Eso sí es duro. Entonces, la palabra, amados, no es posible ser familia, amados, y evitar estar juntos. Tenemos que perdonarnos y pasar por alto la ofensa. Es decir, para que haya armonía en el hogar. Y luego, amados, ser familia significa inculcar valores humanos y espirituales. Deuteronomio 6:6 al 9. Mire lo que dice Deuteronomio 6:6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, como familia, debemos inculcar, amados, procurar los valores que ayuden a nuestros hijos, nietos, sobrinos, para que sean mejores personas, mejores cristianos. Entonces, lo que uno aprende de pequeño y se lo enseñan bien, uno crece con eso. Uno crece. Y uno, amados, ¿por qué muchas personas y muchos hijos, aún de pequeños, comienzan a ser, como dicen, malías? Es por el tipo de ambiente en el cual ellos se criaron. No le enseñaron valores. Y no tienen ellos a quien copiar o a quien ver como ejemplo, al papá o la mamá, porque ellos a lo mejor son personas que han modelado mal a sus hijos. Entonces no les enseñan valores. Entonces por eso es importante, mire, se ve bien, por ejemplo, que un hijo, un joven, por ejemplo, en la calle salude.
Pero hay personas que llegan a viejos y no saludan en la calle, pasa como que son. ¿Ah? Entonces, o hijos, y se ve bien que un hijo, un joven, ¿verdad? Salude, oh, buenos días. Buenos días, aunque usted no lo conozca, pero eso se ve bien. O que diga gracias, o qué sé yo. Entonces, eso, ¿dónde se aprende? En el hogar. En el hogar que se aprende eso. Pero si ellos no lo vieron en la casa, ¿por qué la sociedad está tan arruinada? Porque los hogares están arruinados. Entonces, y eso es tremendo, amados, cuando los padres fallan en eso. Y aquí dice la palabra que uno tiene que enseñarle la palabra del Señor. Dios eso le dijo, que esas palabras que Dios le había dado, primero tenía que estar en el corazón de los padres. Óigame, si no está en el corazón de los padres, ¿cómo le van a transmitir los padres a los hijos? No podemos dar lo que no tenemos, lo que no hemos recibido, lo que no hemos aprendido. Por eso es importante, como uno como padre, ¿por qué hay hijos que no creen el cristianismo de sus padres? Porque ellos no son el ejemplo. Es decir, los hijos tienen que ver en uno que en verdad somos cristianos auténticos, no farsantes. Entonces, por eso que hay hijos que se van de las iglesias, porque los padres no han sido las personas que tal vez les decía, haz esto, pero no lo veían como el padre lo hacía. Lo hacían diferente los padres. Y aquí el primero, usted puede ver que dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea que para que la palabra nuestra tenga impacto en los hijos, nosotros tenemos que ponerla en práctica primero. No es los hijos. Es decir, primero uno, y que los hijos vean que usted es un buen cristiano, que usted ora, que usted en verdad, amados, es una persona íntegra. Usted es una persona que sabe honrar a Dios, que usted no habla mal de los demás. Pero si usted como creyente, amado, si uno como creyente habla mal, por ejemplo, eso es un suponer, yo sé que eso no pasa, pero usted habla mal del pastor, habla mal de los hermanos, de las servidoras, de los servidores, del líder. Entonces, dígame, ¿qué le transmite a un hijo? Dije, no, esa iglesia no sirve, ¿para qué vamos a ir ahí? ¿Me entiende? Entonces eso es importante, que los hijos vean en nosotros que sí somos creyentes de verdad. Y cuando les enseñemos, les vamos a enseñar con el ejemplo. Con el ejemplo. Así que los hijos van a saber que sí tienen padres de verdad, que son creyentes de verdad. Les conté en cierta ocasión como un joven era un tanto rebelde, el papá era un buen cristiano. Y sabe que como el hijo no quería hacer caso, el papá siempre oraba por su hijo. Pero un día se puso a orar y le dijo al Señor: Padre, desde este momento yo te pongo en tus manos a mi hijo. Yo quito mis manos de él y veas tú qué haces con él, pero lo ordenas. Y el hijo, amados, sabía que la oración de su padre tenían poder. ¿Y sabe qué? Señor, no lo escuche lo que mi papá estaba diciendo. No escuche lo que él dice. Porque sabía que el papá, sí, o sea, era un cristiano, de verdad, como que dice: Señor, yo no lo puedo componer, tú componerlo, ¿verdad? Pero el hijo sí sabía. ¿Por qué? Porque sabía que el papá era un cristiano de verdad. Entonces eso es lo que necesitan ver en nuestros hijos. Pero amados, da pena a veces que los padres son los que damos el mal ejemplo. Somos mentirosos, fallamos, somos impuntuales, prometemos cosas, no las hacemos, etcétera, etcétera. Entonces, dígame, para que los hijos tomen la palabra, tenemos que nosotros demostrar. Y bueno, terminamos. En la casa, amados, se aprende el respeto, la honradez, el temor a Dios, la humildad, la honestidad, etcétera. ¿A dónde se aprende? En la casa.
Pero si en su casa usted tiene que andar escondiendo el dinero, amado, eso está mal. No tiene que esconder dinero. ¿Y quién me agarró? No tiene que esconder nada. Porque si en la casa hay ladrones, dígame usted. La casa no se tiene que perder nada. ¿Por qué? Porque es en la casa que se enseña eso. Ahí se aprende la honradez, el respeto, el temor a Dios, la humildad, la honestidad, todo eso. Entonces en la casa sabe que ahí usted dejó tanto, no se pierde. Pero uno tuvo que haberle enseñado a sus hijos. Si quieres algo, pídelo, pero nunca agarres nada. Y ellos tienen que aprender a respetar eso. Así que, amados, no confiemos que la escuela va a hacer el trabajo que nos corresponde a nosotros. Y termino porque el tiempo se me fue. Ser familia significa amarnos a pesar de nuestros defectos. Miren lo que dice 1 Juan 4:11. 1 Juan 4:11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Así que, amados, somos familia. Óigame, lo hayamos decidido nosotros o no, debemos amarnos a pesar de nuestros defectos y debilidades, así como el Señor nos ama a cada uno de nosotros. ¿Qué le parece si Dios nos amara porque somos íntegros, somos correctos? Dios nos ama a pesar de lo que somos, a pesar de cómo somos. Así tenemos que aprender a aceptar los miembros de nuestra familia, tal como son. Porque nosotros no podemos cambiar a nadie, pero sí podemos cambiar nosotros. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10. Día de semana tenemos 2 servicios, el día miércoles y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.